Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 47. Desastre invernal. Fue durante uno de los paseos regulares de Rosamine con Lupin, por las mañanas antes de las lecciones de Arspiel, cuando la ciudad de Erenfest tuvo su primera nevada. El cielo era de un gris claro, la nieve caía como plumas. Lupin, que ya había crecido hasta el tamaño de un labrador adulto, saltó alegremente e intentó comerse los esponjosos cristales de hielo. Movía su cola peluda con tanta ternura cuando atrapaba algunos, y Rosamine se rió ante su expresión orgullosa. Lo acarició detrás de las orejas antes de continuar el paseo. El templo había cambiado enormemente, incluso de manera visible. Había una pequeña estructura para mantener a las gallinas guardadas y calientes en invierno, siempre que impidieran que Lupin se colara, un pequeño semillero para un huerto, incluso un par de bancos al aire libre para que ella descansara durante sus paseos. Cuando regresó al interior por la parte del orfanato del templo, podía oír a los niños sin bautizar cantar y reír a pesar de la hora temprana. Lo mismo ocurría en la sección noble del templo. Los jóvenes azules estaban aprendiendo en una sala de reuniones, y bullía con el mismo bullicio que cualquier escuela primaria. Realmente trabajé duro este año. Hice mucho en los últimos 2 años, en realidad. ¿Ha pasado tanto tiempo desde que viajé en el tiempo? ¿Qué ocurre, Lady Roseman? ¿Quiere entrar?, preguntó Mónica. Aparentemente se había detenido frente al aula de la escuela del templo, y Lupin también se detuvo a su lado, inclinando la cabeza con curiosidad. Probablemente no debería. No quiero interrumpir su aprendizaje, y Rosina se enfadará mucho conmigo si llego tarde a mis propias lecciones. Sus asistentes y caballeros de escolta se rieron al unísono. Aceleraron el paso. El debut de invierno estaba a solo unos días, así que Rosina estaba redoblando la intensidad de las lecciones de Arspiel. Rosamine no tenía ninguna duda de que lo haría bien, pero su música seguía preocupada como una gallina madre. Todo lo que tenía que hacer era interpretar la misma canción de Leidenschaft que podía tocar con los ojos cerrados y, pensándolo bien, realmente tenía que asegurarse de no dar bendiciones esta vez. Rosamine le prometió a Ferdinand que este invierno haría lo que los niños normales hacen. Así que esa mañana Ferdinand tuvo tiempo para supervisar su entrenamiento, y Rosamine rezó con todo su corazón a Leidenschaft y Arnwatch como experimento. Desafortunadamente, incluso con el anillo y la herramienta mágica absorbiendo su mana, las bendiciones seguían saliendo. Porque rezo en serio. No hagas eso, tonta. Es un recital, no una oración apropiada. Aunque esté escrito que te pida que ofrezcas las canciones a los dioses, es solo una formalidad. Entonces, tocaré sin entusiasmo. Ferdinand se sujetó la cabeza. Esto nunca había pasado antes, ¿por qué ahora? Estaba haciendo entrenamiento imaginario, ante la mirada inquisitiva de Ferdinand, añadió. Básicamente, tocaba mientras imaginaba que estaba en el escenario para el recital de invierno, como todos los ojos están sobre mí y entonces me dirían que ofreciera mi canción al dios de mi temporada de nacimiento. ¿Por qué tendrías miedo escénico? Cantaste sola frente a la gente de Aldensel y luego actuaste conmigo en verano para el concierto, señaló Ferdinand. Rosamine negó con la cabeza. No lo llamaría miedo escénico, y tengo una técnica secreta para lidiar con eso de todos modos, pero no puedo ofrecer la canción a los dioses sin rezar sinceramente. De ningún modo, no bendigas toda la sala. Vaciaré tu herramienta mágica el día antes del recital, así que este incidente no debería ocurrir. Ferdinand exhaló un suspiro. Y considerando el orden de actuación de ese día, absolutamente no deberías. Su corazón dio un vuelco. Espera, podría ser que soy la penúltima en actuar. En efecto. ¿Seguro que la habilidad de Arspiel de Wilfrid ya es bastante buena a estas alturas? Ferdinand se burló. El chico está mejorando. Al menos no se avergonzará a sí mismo actuando como hijo de Auberenfest. Ferdinand se golpeó la sien con impaciencia. O eso dijo Sylvester. Sin embargo,
como no ha recibido educación en las bellas artes hasta que Verónica decidió repentinamente cambiar su política educativa. Justus informó que aunque Wilfrid toca los conceptos básicos del Arspiel correctamente, aún no tiene el refinamiento esperado de su posición. Como decía Rosina, uno mejora su habilidad musical no solo tocando hasta hacerlo bien. También deben ganar exposición escuchando a otros tocar maravillosamente y apreciar la música como alimento para el alma. Sin embargo, para Wilfrid, la música era una cosa aburrida que le quitaba tiempo de juego. Eso era solo normal, él solo era un niño. Les gusta lo que les gusta y odian lo que odian, era así de simple. Desafortunadamente, la habilidad musical era crucial para la vida noble, y Wilfrid ya tenía una percepción negativa de ella desde pequeño. Incluso en la línea de tiempo anterior, Wilfrid practicaba lo suficiente para aprobar la clase y todavía le disgustaba el Arspiel. No sería un problema que él toque después de mí. No es culpa tuya, siempre que no incluyas la bendición. El chico es responsable de alcanzar tu nivel, o el nivel esperado de un candidato a archiduque para que no se vea demasiado inferior en comparación. Rosamine miró a Ferdinand boquiabierta. Ferdinand acababa de aceptar bajar sus expectativas. Supongo que solo tendré que esperar lo mejor, entonces. Ferdinand parecía querer decir no contengas la respiración, pero se conformó con un suspiro. Pasaría un tiempo antes de que volviera a verlo, fuera de la ceremonia, por supuesto, así que se aseguró de darle una charla esta vez. Pórtate bien mientras esté fuera. No rompas las reglas trabajando horas extras. Asegúrate de dormir lo suficiente y comer tus comidas mientras estoy fuera. Si no te cuidas, lo sabré. Resopló, con las manos en las caderas para mostrar que hablaba en serio. Ferdinand negó con la cabeza. En lugar de eso, deberías concentrarte en pasar tu primer invierno en el castillo sin desbocarte. Solo cumple con tus responsabilidades. No pases todo tu tiempo leyendo y no descuides tu entrenamiento de resistencia física. Siguieron así durante un rato, bromeando de un lado a otro con amenazas y lecciones fáciles e inofensivas. Y luego, demasiado pronto, llegó el momento de que ella se fuera. Fue un mérito de Lupin arrastrándola fuera de la cama por la mañana y de sus caballeros de escolta animándola a continuar con el método de entrenamiento prescrito por Eckhart que Rosamine pudo caminar desde el edificio norte hasta la sala de espera del salón de actos con sus propios pies. No se necesitó bestia alta. Todavía caminaba bastante lento y le costaba un poco, pero Rosamine sintió una sensación de logro. Ojalá todo este esfuerzo no fuera borrado por la inactividad en el jurebe. Me pregunto si hay algo que se pueda hacer para no volver a debilitarme después. Se sentó en la sala de espera y miró a su alrededor, sonriendo a Piline y Raderick por turno. También había niños nuevos de Arensbach, probablemente hijos de los sirvientes del séquito de Lavinia. Pero algo andaba mal. Rosamine no tardó en descubrir qué era. Wilfrid no está aquí. Pensó que quizás llegaba tarde. Sus ojos se dirigieron a la puerta y miró, esperando que entrara. Pero pronto llegó la hora de que comenzara el evento y él no vino. Entonces divisó a un caballero de escolta de Wilfrid que reconocía. También estaba mirando la puerta con ansiedad y paseando por la habitación de manera poco sutil con los ojos pegados a cada niño de la sala. Finalmente, Auberenfest entró en el salón escoltando a Lavinia con Verónica no muy lejos detrás de ellos. Su abuelo también asistía. Por convención, debería estar escoltando a su cuñada a la sala, pero por supuesto, los dos no se dignarían a hacer esa formalidad. Entonces Rosamine y los otros niños entraron al salón. Los ojos de Sylvester barrieron brevemente la sala. Había un pánico mal disimulado en sus ojos que confirmó el temor de Rosamine. No había ningún plan para que el héroe del día llegara tarde. Pero siempre había esperanza de que Wilfrid quisiera practicar hasta el último minuto. Comenzó el discurso de apertura. Sylvester pronunció el lamento de que Geduld estaba escondida bajo la nieve de Wigelieve una vez más y que esperarían el bendito de cielo con la bendición de Dulcetzen. Como prometió, Sylvester hizo que los asistentes trajeran un nuevo lote de herramientas mágicas para niños completadas. Alabada sea Wiegenmilch por otorgarnos sus bendiciones y por mi gente que envió a sus hijos a la casa de los dioses. El clan Leisegan completó la honorable misión de proporcionar estos tesoros para que más hijos de Ehrenfest pudieran pasar el calor de la prueba de Gluclitat. Tampoco olvidó mencionar la contribución de Rosamine.
Y expresaré nuestra gratitud a mi hija adoptiva por ser nuestra Ordosnelli, enviando la súplica en nombre de los niños en el templo. Se levantaron estapes en alabanza por la acción benéfica, y Rosemine sonrió con gracia con un pequeño saludo al público. Se molestó cuando notó que Verónica y sus seguidores tenían el descaro de ni siquiera fingir algo de aprecio. Esto no pasó desapercibido, e incluso Sylvester frunció el ceño, pero no comentó sobre esta falta de respeto. Era suficiente con que mostrara su desaprobación de este comportamiento. Luego, el siguiente programa, Bautismo de invierno. Era hora de que Piline fuera bautizada. Rosemine pensó que era una pena que no pudiera hacerlo por ella, pero Ferdinand sí daba bendiciones reales, a diferencia del difunto anterior sumo obispo que no daba ninguna. Cuando comenzó el recital, Wilfrid seguía sin aparecer. Rosemine se dejó disfrutar de la actuación de Piline. Fue en algún momento del otoño cuando tanto Raderick como Piline fueron enviados al templo. Ambos tenían padres muertos de hambre que solo querían ahorrar dinero. Era su pérdida. Los dos prosperaron en el entorno de aprendizaje del templo. Rosemine ya había obtenido el permiso de Elvira para tomarlos en su séquito. Ahora son míos y no los devuelvo. Ver a Piline tocar le recordó a Rosemine, en algún momento antes de su primer año, tenía que convencer de alguna manera a los padres de Piline para que enviaran a Conrad a la escuela del templo. Entonces podrían manipular la herramienta mágica del niño para que la malvada madrastra no pudiera quitársela. Evander ya había incorporado un círculo mágico antirrobo en las herramientas de los niños del templo, así que se podía hacer lo mismo para Conrad. Raderick fue uno de los primeros niños med nobles en tocar, y Rosemine notó que ambos tocaban mucho mejor que los niños promedio de su estatus. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para el público. Rosemine ya podía sentir sus ojos sobre ella. Debían estar conmocionados de que hubiera cumplido su declaración sobre la educación de calidad prometida por la escuela del templo. Espera. Maldición, lo que hice antes del invierno no debería contar en mi promesa a Ferdinand de mantener un perfil bajo, ¿verdad? Mis adorables asistentes son demasiado excelentes, no es mi culpa. Rosemine se calmó y vio el lado positivo, pronto podrían llegar más niños al templo. Cuando llegaran, les inculcaría la maravilla de la unidad. Les enseñaré a liberarse de los tontos conflictos faccionales que incluso hicieron que los grupos de estudio fueran un obstáculo en la línea de tiempo anterior. Rosemine asintió para sí misma y luego notó la mirada fulminante de Ferdinand. Sin duda, Ferdinand notó que Rosemine se estaba distrayendo. Pero no rompí la etiqueta. Se sentó más erguida y esperó a que los niños archinobles terminaran. Además, a quien Ferdinand debería fulminar con la mirada es a Sylvester. Su archiduque estaba inquieto, afortunadamente nadie lo notó aparte de ella y Lavinia. La futura primera dama sonreía heladamente a su prometido hasta que sus ojos se encontraron y Sylvester dejó de moverse por completo. Mientras su atención estaba en donde estaba sentada la familia archiducal, Rosemine también vio a Verónica mirándola. Estaba demasiado lejos para saber lo que Verónica estaba pensando, especialmente con su velo y la distancia entre la zona de asientos de los niños y el público, pero Rosemine sintió un escalofrío en la espalda. No lo había notado antes, pero muchas damas veronianas se veían muy tontas usando velos en invierno. Está nublado todo el día en invierno. Con la excepción de los días de Parue, por supuesto. Rosemine, la llamó Ferdinand, por fin. Todas las miradas en la sala estaban sobre ella. Pan comido, todos eran potatofel. Toca la canción para ofrecer al dios patrón de tu temporada de nacimiento, Leidenschaft, habló Ferdinand lentamente, y Rosemine pudo oír que le estaba diciendo que no ofreciera oraciones a los dioses. Se sentó en la silla proporcionada y, mientras aceptaba el arspiel que Rosina le pasó, los ojos de Rosemine se encontraron con los de Sylvester. Él articuló en silencio, toca despacio. Así que no habría héroe del día llegando tarde después de todo. ¿Pero por qué tocar despacio? Esto era Leidenschaft, y mi canción es animada. Además, la mayoría de las canciones normalmente duran como máximo 5 minutos con el estribillo. Aprovechó la oportunidad mientras ajustaba su arspiel en el brazo para negar con la cabeza. En respuesta, Sylvester articuló en silencio, orden de Laud. Rosemine se enfureció. No pudo evitar maldecir internamente. ¿Por qué todos en Ehrenfest miman a este hombre niño?
Sin embargo, si tocaba despacio, Rosemine pensó que podría parecer menos impresionante y eso podría reducir un poco la brecha de comparación entre ella y Wilfried. La canción de Leidenschaft que estaba a punto de tocar no era difícil y le era muy familiar, así que podría tocar una versión de coro. Era algo que hacía cada vez que estaba de humor lento y Rosina disfrutaba del arreglo. Hacía que el tempo de la canción fuera mucho más fácil de seguir para sus pequeñas manos, pero hacía que la canción durara casi el doble. Perfecto. Oh, Leidenschaft, el dios de la llama. Bajó la voz, pulsando las cuerdas de su arspiel con lentitud deliberada. El ambiente animado habitual de la canción cambió, volviéndose solemne pero con una fuerza oculta en cada nota mientras alababa a Leidenschaft. Añadió mucha vocalización para improvisar y rellenar notas extra armonizando para alargar la canción. Guíanos a todos hacia el cielo azul allá arriba, oh, Levanta tu lanza. Rosemine repitió la larga vocalización, repitiendo algunas palabras como si fuera un eco armonizante. Se encontró divirtiéndose sumergida en la canción, sin oración ni alabanza en su mente mientras tocaba a gusto. Por fin, la larga canción terminó. Rosemine no estaba segura de cuánto tiempo había tocado, pero cuando abrió los ojos, el público se había puesto de pie con su estape levantado en alabanza a su actuación. En esta línea de tiempo ni siquiera necesitaron la señal de Ferdinand, era una versión noble de la ovación de pie. Armut incluso estaba llorando, para gran vergüenza de sus padres. No se atrevió a mirar hacia el lado donde Ferdinand estaba de pie junto al podio, pero podía sentir que Schnest había descendido y su frialdad le pinchaba los costados. Bajó del podio, devolviendo el arspiel a Rosina, cuyos ojos brillaban con adoración. Mientras caminaba, Rosemine vio a un asistente acercarse a Sylvester para hablar con él. Entonces se anunció que Wilfried no se sentía bien y presentaría su canción en una fecha posterior, sin determinar. Entonces el programa del día sería alterado. Habría un pequeño descanso, el almuerzo de bienvenida y la ceremonia de premiación después. Presumiblemente, el programa fue cambiado para dar tiempo a los sirvientes de Sylvester para encontrar a su hijo desaparecido. Murmullos de discusión surgieron entre el público al instante, pero entonces, sus parientes rápidamente se agruparon a su lado, desinteresados en Wilfried. Alabaron su actuación, como las canciones sobre Leidenschaft solían ser como llamas rugientes, pero Rosemine había cantado una que ardía silenciosamente con dignidad divina que los asombraba. Lady Rosman, su canción fue muy majestuosa. Como si los rayos del verano brillaran sobre nosotros a pesar de la temporada de Wigelieve. Verdaderamente, conmovió el corazón. Por supuesto que lo hizo, después de todo es mi sobrina. Esa última voz era desafortunadamente de su tío, el vizconde Hoysontac, que la había estado molestando últimamente. Ah, qué fastidio que él y Verónica se hayan aliado para atraparme en esta vida. El tío Claudio se adelantó. Ciertamente, la hija de Elvira, mi sobrina, siempre ha sido dotada por Kunceal. El sonido de ella cantando la melodía de la invocación de primavera en Aldencel es un momento que mi gente nunca olvidará. Puedo entender verdaderamente el orgullo que sintió Leidenschaft como tío de Mestionora. La tensión entre los dos hombres chisporroteó. El vizconde Hoysontac sorprendentemente no vaciló bajo la mirada del conde Aldencel a pesar de la diferencia de estatus. Debía sentirse muy engreído ahora que estaba bajo el ala de Verónica. Para todo el bien que le hará. Con la útil distracción del tío Claudio, el séquito de Rosemine la evacuó rápidamente lejos de Hoysontac, como siempre hacían. Ferdinand ya estaba esperando en la sala de descanso con los brazos cruzados de manera amenazante. Le pasó una herramienta antiescuchas y ordenó a sus asistentes que se dieran la vuelta. ¿Qué fue eso?, preguntó heladamente. Su máscara noble se resquebrajó en la privacidad de una habitación cerrada. No es mi culpa. ¿Viste a Sylvester? Básicamente me ordenó tocar despacio, así que obedecí. Ferdinand se golpeó la sien. ¿Y qué hiciste? ¿Reorganizar la canción sobre la marcha? Su sonrisa demoníaca apareció con toda su fuerza. Te has estado conteniendo, Rosemine, es una versión de coro. Rosemine casi tropezó. Solo ralentizar el tempo, mucha vocalización y alargar la canción una y otra vez. No es nada especial. Se defendió.
De hecho, intenté autosabotearme un poco, cambiando el ambiente de la canción para que no se pareciera a Leidenschaft. Tonta. No es así como se veía. El golpeteo de Ferdinand se volvió más rápido. Sin embargo, todo fue debido a tu intento de seguir la orden irrazonable de Sylvester. Ella sintió con entusiasmo, era culpa de Sylvester. No sirvió de nada al final. ¿Dónde está Wilfrid?, preguntó Rosemine con vacilación. No está enfermo, ¿verdad? El recuerdo del intento de secuestro casi exitoso de Charlotte hizo estremecer a Rosemine. El chico ha desaparecido por primera vez desde el verano, negó con la cabeza. Esperaba que el chico tocara su arspiel lo suficientemente bien como para no avergonzarse a sí mismo ni a Sylvester. No esperaba que ni siquiera actuara en absoluto. Rosemine estaba preocupada por Wilfrid, pero también estaba impresionada de que su hermanastro hiciera que Ferdinand ajustara sus expectativas repetidamente. Esperaba que Wilfrid fuera encontrado pronto, con suerte, se escondía en algún lugar cálido ya que el clima seguía siendo frío. Cualquiera que fuera la razón que lo llevó a huir en este momento crucial, rezaba para que estuviera bien y no resultara herido. Rosemine. Oh. Una bendición voló de su anillo y se dirigió a algún lugar. ¿Eso es para Wilfrid?, preguntó Ferdinand incrédulo, así que ella asintió, provocando que él suspirara. Eckhart, dile a Lamprecht que siga la bendición de Rosemine. Nunca imaginó que sus bendiciones aleatorias pudieran usarse como rastreador. Fin del capítulo 47. Capítulo 48. El niño perdido. El descanso terminó y la máscara de dama noble que Rosemine había perfeccionado se pegó a su rostro mientras todos se sentaban a almorzar. Afortunadamente, la comida en el castillo había mejorado mucho en ese momento. No estaba del todo al nivel de Remo, pero se estaba acercando. Luego se celebró la ceremonia de premiación. Rosemine estaba muy orgullosa de ver a Leonore y Leiseletta recibir sus capas. Wilfrid no aparecía por ningún lado, pero dado que Sylvester parecía menos tenso y los caballeros de escolta de Wilfrid ya no deambulaban sin rumbo, debían haberlo encontrado. En cuanto a Verónica, no parecía preocupada por Wilfrid desde el principio hasta el final. Realmente le dio escalofríos a Rosemine. En la línea de tiempo anterior y ahora, el amor familiar de Wilfrid por su abuela era muy real. Incluso después de que supo lo que ella había hecho y que nunca regresaría, Wilfrid nunca dejó de amar a la mujer que lo crió. Rosemine los había visto interactuar durante la cena de bienvenida de Lavinia, parecían una pareja común de abuela y nieto cariñosos. Sin embargo, en menos de 2 temporadas, Verónica ni siquiera mostró una fracción de la preocupación que Sylvester tenía cuando el niño desapareció. Elvira se acercó a Rosemine después del banquete y le dijo que volverían a la residencia Lindbergh para mantenerla a salvo de cierto tío no invitado. Rosemine aceptó felizmente. Sus asistentes hicieron preparativos mínimos para que ella pudiera irse contenta con su madre. Nevaba intensamente afuera, así que tomaron el Link Bus de Rosemine juntas para regresar a casa. ¡Qué desarrollo tan indeseable!, dijo Elvira, que estaba sentada en el asiento delantero junto a Rosemine. Que ese Jeep Joycentac se acerque a ti tan descaradamente y con el respaldo de Verónica, nada menos. Rosemine asintió de acuerdo. Prácticamente fui criada por comerciantes en mi primavera, así que puedo ver la codicia evidente en su rostro cuando me habló. Ni siquiera intenta ser educado, y tuvo el descaro de insultar a mis sirvientes. Brigitte, que estaba sentada en el asiento central trasero, comentó: «Mi señora, no hay necesidad de ofenderse en mi nombre». Rosemine resopló. «No solo estoy ofendida. Estoy indignada. ¿Y qué si Igner es rural? Su provincia solo está un poco más cerca de la capital, eso es todo. ¿De qué hay que estar tan orgulloso?», se preguntó en voz alta. Si su provincia es tan genial, ¿por qué no envió primero cultivos únicos para engalanar la mesa de Rómulo? Wog es tan molesto. Su rango en la lista de los nobles más molestos de Ehrenfest estaba justo por debajo del anterior anciano de Giebel-Leisegang. Todavía no puedo creer cómo fingía convenientemente no oír a la gente y me traumatizaba con sus desmayos. Todos tenemos 1 o 2 parientes vergonzosos que fingimos no tener, mi señora, consoló Christelle, que estaba sentada junto a Brigitte en la parte trasera, con simpatía. Elvira acarició suavemente la cabeza de Rosemine.
Querida, estarás a salvo en casa. Prohibimos la entrada a los Hoysontak por completo, a diferencia del castillo. Sí, madre. Espero pasar más tiempo con usted y con mi hermana Idemarie en casa. E Idemarie, que también estaba en su bestia alta, se rió. Tus palabras son tan dulces como siempre. Evitaron deliberadamente hablar de Wilfrid, pero Rosamine podía ver que su madre estaba preocupada. A pesar de lo distante que estaba Florencia últimamente, seguía siendo una amiga de Elvira y una compañera madre. Por supuesto, también estaban preocupadas por Lamprecht, pero debería estar bien. La bendición debería haberle mostrado a Lamprecht dónde estaba Wilfrid y todo volvería a estar bien. Fue una sorpresa cuando el chambelán de la propiedad les informó que Lamprecht había regresado antes que ellas. Ya estaba esperándolas dentro de una de las salas interiores. Como algo iba claramente mal, Elvira hizo que sus asistentes prepararan la habitación de Rosamine y llevó a Rosamine a ver a Lamprecht. Cuando llegaron a la sala indicada por el chambelán, Lamprecht estaba sentado en una de las sillas largas con un niño acurrucado a su lado, envuelto en una manta gruesa. El familiar mechón de cabello rubio que asomaba entre el bulto era inconfundible. El niño no era otro que Wilfrid. Intercambiaron herramientas de insonorización para poder hablar sin despertarlo. ¿Qué estás pensando, Lamprecht? Lo reprendió Elvira de inmediato. Deberías haber devuelto al niño a Rillarda y a sus padres. Lo sé, pero, tartamudeó. El niño, quiero decir, Lord Wilfrid, cuando lo encontré estaba muy callado y solo me miraba sin expresión. Intenté atraerlo con dulces y juguetes, pero solo quería acurrucarse en el armario donde lo encontré. Lamprecht pareció no saber qué decir por un momento, antes de decidirse a decir, se parecía mucho a Nicolaus la primera vez que lo recogimos de la segunda residencia. Nunca había estado así antes. Tan roto. Rosamine se cubrió la boca para ocultar su conmoción. No le iba bien después de todo, cuando logré persuadirlo para que dijera algo, dijo, que quería irse a algún lugar lejano. Lamprecht miró hacia abajo con tristeza. Así que me lo llevé a casa después de enviar un ordonnance a mi padre diciéndole que había encontrado a Lord Wilfrid. Auberenfest quiere ver a Lord Wilfrid, pero este niño es mi señor, así que... Elvira suspiró. Me disculparé con Lord Soudaster y Lady Florencia por ti. Nadie puede culparte por elegir seguir el deseo de tu señor. Es tu deber proteger tanto la persona de tu señor como su corazón. Aunque usaron herramientas de insonorización, un niño no es tan insensible a las nuevas presencias cuando duerme. Los ojos verdes de Wilfrid parpadearon lentamente y Lamprecht se apresuró a ayudar al niño a sentarse, ya que parecía aturdido. Entonces sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Rosamine? Sí. Todos quieren, a ti, dijo lentamente, sobresaltando a Rosamine con lo ronca y devastada que sonaba su voz. Solo lo había escuchado sonar así una vez, y fue después de que Silvestre rechazara su petición de liberar a Verónica de la Torre de Marfil en la línea de tiempo anterior. Ya no me quieren a mí. Dejaron caer las herramientas de insonorización y Rosamine lo corrigió. ¿Qué estás diciendo, Wilfrid? Tu familia definitivamente te quiere. Ella podía dar fe de sus padres. Wilfrid negó con la cabeza débilmente. No. Tú eres la próxima Auberenfest porque eres especial. Y yo no lo soy. Por eso mi abuela ya no me quiere. Te quiere a ti. ¿Esa Yamauba le dijo eso a un niño? Madre, hagamos que ella prepare una cena para Wilfrid, quizás eso lo anime. Esa fue la excusa que usaron para sacar a Lamprecht de la habitación y llamar a una niñera para que cuidara a Wilfrid. No es que el niño respondiera a ningún cuidado, solo miraba la pared, balanceándose de un lado a otro. Rosamine necesitó mucha contención para no simplemente darle una palmada en la cabeza a su hermano mayor y decirle que todo estaría bien. Su madre le preguntó a Lamprecht, ¿de qué está hablando Lord Wilfrid? Deberían haberlo alejado de Verónica por completo. Esa mujer ya no debería poder hacerle daño. Lamprecht volvió a mirar hacia abajo. En realidad, hace aproximadamente una semana, Lord Wilfrid terminó todas sus clases, así que le dieron tiempo de juego. Estaba de servicio, así que lo perseguí cuando se escapó. Ese día fue más difícil de lo habitual localizarlo. Cuando lo encontré, estaba así,
pero por mucho que le pregunté no dijo nada. Ese lapso de tiempo es el único momento en que no pudimos dar cuenta de su paradero en absoluto. Se mordió el labio. Pero donde lo encontré, fue cerca del anexo que conectaba el edificio norte con los aposentos de Lady Veronica. Elvira se sujetó la cabeza. De tal palo, tal astilla, está ileso físicamente, pero Verónica debe haberle dicho algo, clavando la hoja de Gran Maratur en su corazón. Lamprecht se estremeció. Ese es tu fracaso como caballero, continuó Elvira, pero, por otra parte, normalmente un amo no huye de su caballero de escolta. Rosemine juntó las manos con ansiedad. Sé que Verónica debe estar tramando algo, ya que ha intentado acercarse a mí repetidamente. Incluso apoyó a ese tío para que se enfrentara a mí, pero no esperaba que abandonara a Wilfrid. Pensó que Verónica deseaba convencerla de que se comprometiera con Wilfrid o algo así. Hoy, sin embargo, descubrió que al pobre niño lo habían desechado, cruel y brutalmente descartado. Ferdinando una vez le dijo a Rosemine que Verónica rechazaba a los que no eran de su propia sangre, y por eso lo odiaba mucho. Resulta que la sangre tampoco le importaba mucho a Verónica. Florencia está con la carga de Geduld y es muy tarde por la noche, pero creo que podemos hacer que venga a Oberenfest. No, madre. Rosemine la detuvo. Creo que sería peor si Lord Soudaster viniera imprudentemente y se acercara a Wilfrid como está ahora. Como dijo, quería irse. No creo que quiera ver a sus padres todavía. Era lo mismo con Nicolaus. Demasiada gente alrededor era sobreestimulante e incómodo. Intentemos preguntarle después de que coma sus aperitivos. Un poco de azúcar siempre ayuda a que un niño angustiado se sienta mejor, al menos un poco. Si no, pidamos permiso para que Wilfrid pase la noche. Podemos intentarlo de nuevo mañana. Wilfrid regresó a la habitación limpio, justo a tiempo para que llegaran los aperitivos. La tez del niño volvió después de beber una taza de leche con miel, y Rosemine se sintió aliviada de que el niño al menos no rechazara la comida. Está bueno, mordisqueó una galleta de mantequilla, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Me alegro, dijo ella suavemente. Espero que te traiga consuelo. No soy la mejor para dar palabras de consuelo. Muy sutil, Rosemine. No se le ocurrió nada más que decir, así que recurrió a algo que había estado haciendo extensamente en las últimas semanas: cantar. Era una versión de melodía más suave de una canción que escuchó cuando era niña siendo Urano, algo para ayudar a calmar a los niños incómodos. Era una canción que le había regalado a Wilma un día para ayudar a los niños nostálgicos. Por alguna razón, Wilfrid se sobresaltó al principio al oír la música. Sin embargo, pronto la tensión se alivió y la mirada atormentada en los ojos de su hermano se desvaneció un poco. Cantas muy bonito, dijo Wilfrid con honestidad. Su naturaleza nunca había cambiado. Sin embargo, a Rosemine le dolió oírle decir, no es de extrañar que mi abuela dijera que no soy lo suficientemente bueno. Rosemine se apresuró a corregirlo. Eso no es cierto en absoluto. Así como la curación de Heilsmers y Flutranes son diferentes, nosotros solo somos diferentes. Lo que me conviene a mí es diferente de lo que te conviene a ti. Cuando él la miró con incredulidad, ella hizo lo que ninguna dama noble suele hacer y confesó sus defectos. ¿Recuerdas cuando me pediste que jugara contigo en mi bautismo? Sí, ¿por qué? Había una razón por la que tuve que decir que no, además de la etiqueta. Yo camino muy lento. No podría alcanzarte, y mucho menos correr. Me habría caído. Sus ojos se abrieron como platos. ¿En serio? Rosemine asintió vigorosamente. Mi resistencia es simplemente horrible. He estado entrenando durante más de un año y ahora apenas puedo caminar por el castillo normalmente sin una bestia alta. Eso suena bastante mal. Lamprecht me ha contado historias sobre lo difícil que le resulta perseguirte, así que debes ser buen corredor. Tienes que ser bueno para escapar de un caballero. Yo nunca podría hacer eso. Wilfrid comenzó a sonreír suavemente. Supongo que hay algo en lo que soy bueno y tú no. Ahora estamos llegando a alguna parte. Todos tenemos cosas en las que somos buenos y cosas en las que podemos intentar mejorar. No he podido pasar mucho tiempo contigo, pero estoy segura de que tienes muchas fortalezas, hermano mayor Wilfrid.
De hecho, ella ya conocía muchos de sus puntos buenos. Wilfried tenía talento para liderar a la gente en los juegos, inspirar a otros y liderar tendencias entre los chicos con su entusiasmo por la estética. Incluso comenzó una rivalidad con Ortin de Drewanchel por sí solo. E incluso Ferdinand dijo que la capacidad de Wilfried para escuchar a los demás con seriedad era algo hermoso. A pesar de todos sus defectos en la línea de tiempo anterior, debía haber otros rasgos que podrían haber florecido en algo más grande si solo lo hubieran guiado por el camino correcto. Malditos Oswald y Bartol. Gracias, Rosemine. Eres mucho más amable de lo que pensaba. Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero se giró y se lo secó, muy probablemente en un esfuerzo por no parecer poco cool. Algún instinto le dijo que esto podría ser una oportunidad, así que preguntó suavemente, ¿puedes contarme lo que pasó? No pretendo juzgar, pero estamos preocupados por ti. Si sabemos lo que pasó, tal vez podamos ayudar. Wilfried respiró hondo y, gracias a su naturaleza originalmente honesta, comenzó a abrirse. Se sentía muy solo desde el verano, después de su bautismo. Wilfried recordaba que su abuela cambió repentinamente y lo obligó a estudiar después de haberlo dejado hacer lo que quisiera antes. Fue como dijo Justus. La misma educación espartana con castigo corporal que Georgine. Wilfried lo soportó porque era su culpa por no ser lo suficientemente bueno y también culpa de todos los demás por obligar a su abuela a ser cruel. La clásica distorsión de la realidad de un narcisista. Siempre es culpa de los demás. Rillarda fue amable con él y Wilfried encontró consuelo en ella. Hizo todo lo posible para que su abuela no despidiera a la amable niñera Rillarda como hizo con la anterior. ¿Quién es ella? ¿Tu anterior niñera agradable? No tenía idea de que Wilfried tuviera alguna influencia positiva antes de su reforma educativa, pero parecía que Verónica se deshizo de cualquier competencia que pudiera influenciarlo temprano. Julia Andrea, Wilfried sonrió al recordar el nombre. La extraño mucho, pero mi abuela dijo que no era buena. Ella solo quería deshacerse de cualquier competencia que pudiera influenciarlo. Rosemine hervía de furia. Rillarda tampoco es buena, ¿eh? ¿Por qué? Porque le contó a mi padre sobre mi abuela. Aunque mi abuela hizo todo lo posible por mí. Wilfried comenzó a despotricar, aparentemente encontró bueno desahogarse. Wilfried solía ser así incluso antes, acumulaba mucha frustración y luego explotaba de repente. Rosemine, por otro lado, resistió su impulso de sujetarse la cabeza en la siguiente parte de la historia de Wilfried. Verónica, siendo la narcisista que era, retorcía todo para que fuera culpa de todos los demás y nunca suya, y el crédulo Wilfried creía todo. Estuvo feliz durante el breve tiempo en que ya no le pegaban, pero luego notó que no podía ver a su abuela. Mientras que sus padres, cuando preguntaba por su abuela, le daban la peor respuesta posible. Padre me dijo que no puedo ver más a mi abuela, y que es por mi propio bien, y madre estuvo de acuerdo con él. Nadie me dijo realmente la razón, así que yo. Por frustración, como cualquier niño, Wilfried les gritó el clásico los odio que no significaba en absoluto. Fue solo una rabieta, pero sus padres se lo tomaron en serio. Se mantuvieron a distancia para que el niño se calmara bajo el cuidado de Rillarda. Gran error de crianza. Wilfried de repente se encontró sin poder ver no solo a Verónica, sino que ni siquiera sus padres venían a visitarlo. Rillarda era una buena niñera, pero Wilfried, que había sido traicionado repetidamente por adultos, comenzó a desconfiar también de ella. Como dijo, ella le contó a Sylvester e hizo que ya no pudiera ver a Verónica. Previsiblemente, Wilfried intentó ir a ver a su abuela a pesar de las advertencias de que no lo hiciera. Se escabulló por lugares como arbustos que eran difíciles de rastrear para adultos y adolescentes en su camino hacia el anexo, ensuciándose y arañándose todo. Hizo todo lo posible, en un esfuerzo por ver a su amada abuela. Verónica, sin embargo, no lo vio así. La mujer estaba de mal humor debido a que las cosas no salían como ella quería casi todo ese año, y Wilfried vino a verla todo sucio con una sonrisa feliz en su rostro. Debía verse muy infantil, pero no como el orgulloso heredero de Ehrenfest que ella quería que fuera. Así que la mujer egocéntrica estalló y le dijo cosas hirientes. Wilfried era una vergüenza, su apariencia sucia era como su sangre contaminada por la sucia sangre de Frembeltag de su madre, y cosas aún más odiosas. Verónica no lo dejó terminar allí.
Exigió que Wilfrid actuara como correspondía al heredero de Ehrenfest para el recital de invierno. Esa era su última oportunidad si todavía quería ser el amado nieto de Verónica. Tengo miedo. Entrené muy duro, pero simplemente no puedo ser lo suficientemente bueno, gimió, abrazándose las rodillas. Así que me escondí. Solo quería que todo desapareciera. Cuando Lamprecht me encontró, dijo que el recital ya había terminado y sollozó. Se acabó. Mi abuela ya no me querrá, nadie me quiere. El corazón de Rosemine se encogió en su pecho. Le entregó a Wilfrid uno de sus pañuelos que ella había hecho, y él lo tomó, secándose la cara. Elvira, que había estado supervisando en silencio hasta ese momento, intervino suavemente. Lord Wilfrid, puedo dar fe de que esas palabras son simplemente falsas. Eres muy querido. Él se volvió hacia Elvira sorprendido y sollozó. ¿Cómo lo sabes? Recuerdo cuando Lady Florencia te dio a luz. Ella fue quien te puso tu nombre y te llamaba su tesoro mientras estabas bajo su cuidado. ¿En serio?, preguntó Wilfrid con ojos muy abiertos. Ciertamente. Y Ehrenfest se jactaba de ti ante mi esposo con bastante frecuencia a lo largo de los años. De lo fuerte que eres, de cómo tu espíritu se parece al suyo. Nuestro archiduque es un padre bastante orgulloso. Las palabras de Elvira pintaron una imagen de padres amorosos y anhelantes que adoraban a su hijo pero tenían que amarlo desde la distancia. Por supuesto, el hecho de que Verónica le robara a Wilfrid y formara una barrera contra sus padres se omitió hábilmente. Wilfrid absorbió cada palabra, sus ojos verdes mostrando desesperadamente su necesidad de saber que era amado. Así que ya ves, eres muy querido, Lord Wilfrid. La esperanza que se encendía en su rostro disminuyó un poco y murmuró en voz baja, pero me perdí un día tan importante. ¿Qué pasa si ahora sienten algo diferente por eso? ¿Qué pasa si la decepción hace que su amor desaparezca? Vaya, ¿todavía tienes miedo, Lord Wilfrid? Elvira se puso una mano en la mejilla. ¿Hacemos una apuesta? ¿Una apuesta? ¿Qué es eso? Una apuesta, más o menos. Tenemos opiniones diferentes, ¿no? Digamos que tienes razón y que cuando tus padres vengan a buscarte mañana por la mañana, sus sentimientos de amor por ti habrán desaparecido. Wilfrid se estremeció. Entonces perderé la apuesta y serás libre de quedarte en nuestra propiedad todo el tiempo que quieras. Tienes mi palabra como primera esposa y señora de la propiedad Lindbergh. Wilfrid inclinó la cabeza. ¿Y si yo pierdo? Si pierdes y tus padres te quieren de verdad, entonces tendrás que mostrarme tu esfuerzo al tocar el arspiel en la fiesta de primavera. Se necesitará valor. Sin embargo, con el apoyo adecuado, estoy segura de que puedes hacerlo. ¿Aceptas esta apuesta, Lord Wilfrid? Aunque debo admitir, como madre estoy segura de que ganaré, quizás las apuestas que presenté son un poco excesivas, dijo con un suspiro exagerado. Un tenue destello de competitividad se encendió en el rostro de Wilfrid. Acepto la apuesta. Vaya, qué forma de animarlo, madre. De cualquier manera, tú ganas, y él no tiene idea. Y Wilfrid se veía mucho mejor que antes. Tenía que reconocérselo a Elvira, una madre tan experta de 3 hijos fuertes y una erudita hábil. Bien. Ahora a la cama, los dos. Lord Wilfrid, nuestra asistente lo guiará a las habitaciones de invitados. Al día siguiente, los resultados de la apuesta ocurrieron poco después del desayuno, lo que fue interesante ya que Wilfrid miraba constantemente en dirección a la entrada con anticipación. Debido a su agudo oído, Rosemine incluso escuchó a Idemarie murmurar que mientras Rosemine a menudo se parecía a un chumil, Wilfrid parecía un gatito de Sanse inquieto. El asistente principal anunció que la pareja archiducal había llegado, pero en lugar de recibir saludos, los dos padres preocupados corrieron hacia su hijo. Cuando vieron que Wilfrid estaba bien, sus rostros se llenaron de alivio. «Oh, Wilfrid, hijo mío, ¿tienes idea de lo preocupada que estaba?» Florencia abrazó a su hijo a pesar de su pesado vientre, prácticamente llorando. «Finalmente habías vuelto a mis manos, y pensé que podría haberte perdido. Oh, me alegro tanto de que estés a salvo». Sylvester los abrazó a ambos, revolviendo el cabello de Wilfrid. «Nos diste un buen susto, granuja. Por mucho que quieras huir, al menos déjanos saber dónde estás, o vuelve con nosotros».
Apenas podía respirar hasta que supimos que estabas a salvo. Ejem. Elvira tosió elegantemente, entonces Florencia y Sylvester se dieron cuenta de dónde estaban. Incluso entre amigos, su comportamiento era una grave falta de decoro. Aunque a los ojos de Rosamine era comprensible, dadas las circunstancias. Sylvester ayudó a Florencia a levantarse y los dos intentaron recuperar la compostura para poder hacer los saludos apropiados. Mientras tanto, Wilfrid parecía un poco emocionado e increíblemente aliviado. Se volvió hacia Elvira durante los saludos y Rosamine juraría que lo vio decir «perdí la apuesta». Parecía casi adorable cuando asintió con determinación infantil. Elvira le devolvió la sonrisa, y el rostro de Lamprecht parecía estar esforzándose mucho por no reírse. Ahora que el niño estaba seguro de que no era desamado, lo dejaron ir a jugar con Lupin afuera bajo la supervisión de Lamprecht mientras los adultos hablaban. Rosamine debería haberse ido con él, siendo ella misma una niña, pero Elvira le permitió quedarse porque iban a hablar sobre el comportamiento de Verónica y lo que escucharon de Wilfrid la noche anterior. Ferdinand y Bonifacius llegaron poco después. Lo que ocurrió no era solo un asunto privado entre padres e hijo, sino también un asunto que involucraba al clan archiducal. Ferdinand fruncía el ceño profundamente, pero Rosamine se alegró de que al menos no diera el veredicto de que Wilfrid debería ser desheredado por su fracaso como hijo archiducal todavía. El abuelo parecía aún más solemne y solo esperaba a que comenzara la historia. Elvira comenzó a hablar en orden cronológico, como Wilfrid había sido mimado durante años, pero debido a la entrada de Lavinia en escena, Verónica se obsesionó con mantenerlo como heredero. Verónica se dio cuenta tardíamente de que un niño mimado que no sabe leer, escribir, calcular ni tocar el arspiel no podría ser heredero de Ehrenfest. Cualquiera que fuera el plan original de Verónica, nadie lo sabía. Lady Dorraneka aparentemente ha despedido a todos los asistentes que habían dado al niño cualquier influencia positiva, Lord Southaster, enfatizó Elvira. Julia Andrea. ¿Le suena familiar ese nombre? Florencia miró hacia abajo. La conozco. Era una buena niñera, una neutral de tendencia veroniana. Sé que la despidieron, pero nunca supe por qué. Elvira asintió. Correcto, pero Lord Wilfrid no es completamente ignorante del bien y del mal gracias a Julia Andrea. A Lady Dorraneka no le gustó eso, por lo que la despidió. Su hijo aprendió desde pequeño que chivarse, como él dice, significa que alguien será alejado de él. Rillarda hizo lo correcto al informar del abuso a Sylvester, pero llevó a que Verónica no volviera a ver a Wilfrid como represalia. Él hizo una simple rabieta debido a que se chivaron de Verónica y de repente sus padres también desaparecieron. Fue devastador para ese niño. Florencia se cubrió la boca, sus ojos se humedecieron. Dijo que nos odiaba. Sé que a pesar de todo, mi hijo solo quiere a su abuela. Simplemente no puedo explicarle que ella es. Sylvester se veía tan culpable, su puño apretado en su regazo. Simplemente no sabemos qué decir. Yo mismo todavía no creo las cosas que le hizo a Wilfrid. Bonifacius intervino. ¿Todavía estás en lo profundo del reino de Schaltraun, Sylvester? El informe de Rillarda es bastante claro. Le pegó al niño cuando estaba indefenso. ¿Qué hay que decir? Su abuelo tenía toda la razón. Wilfrid fue abusado y lo mínimo que sus padres deberían hacer es consolarlo, como hicieron hace un momento. Rosamine lo fulminó con la mirada. Ehrenfest. Perdone mi insolencia por decir esto, pero creo que perjudicó a Wilfrid al no decirle nada. Lo peor que hizo fue dejarlo solo. Wilfrid no entiende por qué de repente ninguno de ustedes fue a verlo. Entonces, tartamudeó. Le hicieron creer que tenía que dar una actuación perfecta o de lo contrario, sería abandonado por todos así. Para siempre. Florencia y Sylvester palidecieron. Elvira suspiró. Deja a un niño solo y sacará sus propias conclusiones, quizás equivocadas en momentos como este. O peor, otros con malas intenciones pueden influenciarlo para que llegue a conclusiones erróneas. Florencia miró a Elvira. ¿Qué debemos hacer? Creo que ahora cree en nuestros sentimientos por él, pero siento que su fe en nosotros es frágil. Entiendo que todos ustedes tienen sus propias preocupaciones personales y urgentes, suspiró Elvira. Nada de lo que ustedes dos manejan por el ducado es trivial, por lo que su ausencia no fue un abandono intencional.
Sylvester estaba envuelto en su situación matrimonial, casándose con una nueva dama en contra de su voluntad debido a las maquinaciones de su madre. Florencia estaba ansiosa por sus hijos y no podía moverse por miedo a molestar a Verónica o Lavinia mientras estaba embarazada. Sin embargo, el asunto del cuidado de Lord Wilfrid no es algo que puedan dejar de lado, por muy ocupados que estén. Dregarnor y Dulcetzen no son Heilsmers ni Wiegenmilch. El tiempo y la paciencia no iban a sanar ni proteger el corazón herido del niño. Lo que su hijo necesita ahora es su afecto, atención y mucha comunicación. Tiene miedo y no necesita que le digan que sea paciente o que se conforme con asuntos de adultos que no entiende. Los adultos hablaron un poco más, Elvira dando consejos de crianza que la pareja archiducal necesitaba desesperadamente. Era extraño. Ya tenían 3 hijos con otro en camino, pero Sylvester y Florencia eran tan despistados. Aunque a Rosemine le pareció bastante fascinante escuchar sobre la experiencia de Elvira criando a 3 hijos que se convertirían en caballeros. Contrariamente a lo que Ferdinand le dijo a Rosemine en la línea de tiempo anterior, aunque la mayoría de las nobles usaban una niñera o ama de cría, eso no significaba que los padres no tuvieran ningún papel. No era la norma ver a sus hijos solo después de la cena para darles las buenas noches. Incluso si no era todos los días, era importante tener esas conversaciones en habitaciones ocultas y momentos de enseñanza regulares para que los padres se vincularan con sus hijos. Los padres nobles eran tan importantes para el desarrollo de sus hijos como los padres del centro o incluso de la tierra. Rosemine se preguntaba cómo nadie había notado que tanto Florencia como Sylvester eran inmaduros como padres. Aún así, aparte de la crianza, ese título con el que Wilfrid fue cargado en la línea de tiempo anterior y ahora, no quiero ser out. El doloroso rugido de la otra línea de tiempo resonó en la mente de Rosemine. Sylvester miró a Rosemine y dijo, lo entiendo, ¿ahora quieres decir algo, Rosemine? Parece que tienes algo más que decir. Eso le valió una mirada de advertencia de Ferdinand, pero Rosemine se enderezó. Auberenfest, entiendo que tuvo sus razones para nombrar a Lord Wilfrid su heredero tan pronto, sin embargo, el título de heredero se ha convertido en una pesada carga para él. Tenía que explicar esto con mucho cuidado. Por lo que Wilfrid nos contó, tiene la impresión de que su amor por él depende del puesto de heredero. No ayuda que ese sea realmente el caso con Lady Veronica. Ella incluso le dijo eso a Wilfrid. Sylvester hizo una mueca. Increíble, en las pocas veces que me he encontrado con Wilfrid, repetía ser el próximo archiduque como un mantra. La primera vez lo hizo con orgullo, como si ese título le diera todo en el mundo sin consecuencias, pero anoche, Rosemine apretó sus pequeñas manos en puño sobre su regazo. Descubrió que el puesto no está garantizado aunque usted lo haya dicho, y actuó como si fuera el fin de su mundo si lo pierde frente a mí. Florencia parecía que iba a llorar de nuevo, pero Rosemine no la miró a ella. Miró a Sylvester, que había tomado esa decisión. Así que por favor, dejadlo libre de ese maldito título de heredero. Rosemine. Elvira la miró con ansiedad, lo que dijo podría interpretarse muy mal. Rosemine negó con la cabeza. Sé que es algo peligroso de decir, pero, un título que una vez fue un pedestal bajo los pies de Wilfrid ahora es una carga como una piedra gigante que está a punto de aplastarlo. Rosemine entonces se puso una mano en el pecho. Wilfrid tiene solo 7 años. Somos niños, no entendemos lo que realmente significa ser el próximo Aud. Wilfrid ahora, es como una chutzaria solitaria protegiendo a Gedult con el escudo más pequeño, y si falla, siente que toda su familia lo despreciará. Eso está mal, Sylvester negó con la cabeza. Quiero a mi hijo, y porque quiero a mis hijos lo elegí como mi heredero, para evitar conflictos. Rosemine casi saltó y gritó por lo que acababa de decir Sylvester. Sí, eso. Lo dijo, lo eligió como heredero por amor a sus hijos. ¿Qué dije mal? Sylvester parecía confundido. La madre se sujetó la cabeza con dolor. Lord Southeaster, el mayor temor de su hijo es perder el título de heredero porque es una representación de su amor parental por él. Sabemos que usted todavía quiere a su hijo independientemente, pero la forma en que lo dice hace que parezca que su amor depende de si se convierte en el heredero de su trono. El tono de Sylvester se volvió tan pálido como el color noble de Wigelieve. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Elvira fue implacable.
Lo que importa es que su hijo cree esto debido a las desafortunadas circunstancias que lo rodean. Lady Verónica, su abuela más querida que lo crió durante la mayor parte de su vida, lo afirma, y se confirma porque sus padres no han logrado mostrarle que su amor no es condicional como el de ella. El silencio cayó en la habitación. Rosamine se sintió aliviada ante la mirada de horror en el rostro de Sylvester. Su expresión de amor por Wilfrid fue retorcida tan cruelmente por Verónica. No quería hacer daño, pero hirió a su hijo de todas formas. Quizás la revelación lastima a Sylvester ahora, pero esta preocupación era por el futuro de Wilfrid. En la línea de tiempo anterior, nadie se dio cuenta hasta que Wilfrid estalló bajo el peso del título de próximo out. Su hermano no era apto para esa posición, quizás incluso más que Sylvester, y sin embargo, sentía que tenía que aferrarse a ella como una balsa en el mar porque eso era lo que todos querían para él. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con el niño? La voz del abuelo cortó la sombría atmósfera. Eso es, tartamudeó Sylvester. Me disculparé con mi hijo. Bonifacius gimió. Eso es lo mínimo. Perjudicaste a tu hijo con tu decisión descuidada. Pero no es lo que pregunté. El abuelo gesticuló vagamente hacia la ventana, donde podían ver a Wilfrid rodando nieve para hacer una bola gigante. El título de heredero se decidió 2 décadas demasiado pronto. Yo. Bonifacius frunció el ceño. ¿Ferdinand? ¿Tienes algo que decir? Ferdinand, que había estado muy callado durante toda la conversación, suspiró. En este momento, ninguno de los nobles cree que Wilfrid estuviera realmente enfermo en un momento tan conspicuo. Algunas personas vieron al séquito de Wilfrid deambulando ansiosamente como un Leitsfalke al que le han robado el huevo. Obviamente, Ferdinand tenía a Justus investigando la situación. A pesar de mi consejo, no te adelantaste a la situación y esperaste hasta el último momento para anunciar que tu hijo estaba demasiado afectado para actuar. Elvira intervino. El manto de Verbergen se estiró tanto que se podía ver claramente lo que estaba ocultando. Su abuelo gruñó a Sylvester. Era obvio que algo andaba mal cuando el niño no apareció. Sin embargo, en lugar de cancelar el recital, haces que mi nieta retrase su turno en vano. Refunfuñó Bonifacius, dejando traslucir sus sentimientos como abuelo cariñoso. Pero como dijo Ferdinand, no engañaste a nadie. Puede hacer un recital de recuperación más tarde, pero eso no va a hacer que todo vuelva a estar bien como si nunca hubiera huido de su obligación. Sylvester golpeó la mesa con el puño. No es culpa de Wilfrid. Todos aquí lo sabemos, pero ¿crees que puedes airear nuestros problemas internos para excusar lo que hizo tu hijo? Ante el ceño obstinado de Sylvester, Bonifacius se burló. No. Bien. Ahora déjame aclararlo, se acabó para que el niño sea el próximo archiduque. No es culpa del niño, pero no cambia el hecho de que el niño huyó de un recital importante. Se convertirá en un defecto fatal. Era una acción que reflejaba muy mal a Wilfrid. Era muy injusto. Un niño de 7 años estaba muy herido y necesitaba un respiro. Estaba realmente enfermo y en condiciones de tocar. Rosamine intervino. Podemos aliviar la presión sobre Wilfrid al menos un poco si, Rosamine, Ferdinand la fulminó con la mirada en señal de advertencia. Ferdinand, deja que Rosamine hable, Florencia lo detuvo. Si hay algo que podamos hacer para ayudar a mi hijo al menos un poco, vale la pena intentarlo. Todas las miradas estaban sobre ella ahora y Rosamine respondió. Intente conseguir la simpatía de nuestra gente, envíe a Ordosnelli para que entregue la melancólica melodía de Wilfrid y lo que Verónica hizo para que Wilfrid estuviera tan enfermo que no pudiera actuar. Eso es, Sylvester se retorció un poco. La verdad, terminó Rosamine por él. Y cuando haga el recital de recuperación, nuestra gente estará más que dispuesta a pasar por alto el pasado de Wilfrid. Esto expone una debilidad, pero ya no será fatal. La culpa ya no recaería en Wilfrid, sino que iría a donde corresponde. Florencia la miró a ella y luego a Elvira antes de asentir. Entonces hagamos eso, declaró, fulminando con la mirada a su esposo. Si solo hubiéramos luchado más por nuestro hijo en lugar de aferrarnos a la esperanza de que tu madre nos aceptara. Esto nunca habría sucedido. Florencia apretó el puño. Cuando descubrimos lo que ella le hizo a Wilfrid, no deberíamos habernos limitado a distanciarlo de tu madre, Florencia, no aquí,
dijo Sylvester con voz dolorida. Una cosa era recibir consejos sobre su hijo entre las partes involucradas, pero otra era tener una disputa conyugal delante de otros. Florencia se mordió el labio pero volvió a la etiqueta por el momento. Wilfrid había entrado entonces, y era hora de terminar la discusión allí, así que bajaron la barrera de insonorización. No solo la pareja archiducal y Wilfrid necesitaban regresar, sino que Rosamine también tenía el deber como candidata a archiduquesa de volver al castillo y gestionar la sala de juegos de invierno. Sin embargo, Ferdinand, como su médico, le ordenó que se quedara en la casa de los Lindbergh un día más. Hubo suficientes emociones anoche y hoy necesitas descansar. Sería desastroso si enfermaras entre los otros niños. Les dijo a sus asistentes qué medicamentos darle para que estuviera sana para el día siguiente. Rosamine se encerró en la sala de libros de Lindbergh, pero la mirada triste de su hermano adoptivo seguía viniendo a su mente. Ojalá pudiera hacer más, pero no quiero convertirme en un apoyo ni en su prometida por mis acciones, pero, ¿cómo puedo ayudar de una manera en la que ambos seamos felices en esta vida? Fin del capítulo 48 y fin de la parte 32. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?